Ponme el micrófono porque no quiero alambrarme, que después allá en el agua pues se queden ustedes sin pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Déjenme orar. Señor, gracias. Qué maravillosa es tu presencia. Podemos estar sumergidos en ti, aleluya. Sumergidos en tu presencia, sumergidos en tu amor, sumergidos en tu gracia, en tu compasión por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. Gracias por las buenas noticias. Gracias porque podemos caminar este camino de la vida cristiana juntos. Y así tú lo diseñaste. Así tú lo propusiste desde que nos creaste. Que fuésemos una familia, que nos amáramos, que cuidáramos los unos de los otros. Y todo para tu gloria, Señor. Gracias, gracias porque estás aquí. Y queremos hoy hablar de tu palabra. Queremos ahora exponerla. Queremos recordar principios bíblicos que son fundamentales para nuestra vida, para la vida de nuestra iglesia. Así que te ruego, Señor, que en este momento me ayudes. Me pongo en tus manos humildemente, que tú hables a través de mí, Señor, a la iglesia, y que con tu palabra seamos edificados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Acompáñeme, busque en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 37 al 42. Si puede estar de pie para honrar la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 37. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Aleluya. Amén. La tenemos. Amén. La palabra del Señor dice así: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, sí, para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la partición, al partimiento del pan y a la oración. Aleluya. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hoy es un día muy especial. Siempre lo repito, ¿verdad? Todos los domingos son especiales, son el día del Señor. Pero hoy, ¿verdad? Se pone un poquito más especial. No sé cómo decirlo. Hoy es un día especial porque vamos a celebrar una de esas cosas que nos identifican como iglesia local, como la iglesia de Cristo. Una de esas cosas que nos dan identidad como el pueblo de Dios. Una de esas cosas que son un indicador de que una iglesia local está viva, está creciendo
y está obedeciendo sobre todo eso, ¿verdad? Sobre el estar vivo y sobre estar creciendo, es que está obedeciendo y llevando a cabo la misión que el Señor Jesús le dio cuando dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue en Mateo. El Evangelio de Marcos también registra el mandato de Jesús de la siguiente forma: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y hoy vamos a celebrar bautismos. Aleluya. Aleluya. Amén. Pero antes quiero que tengamos un tiempo como iglesia para meditar en este tema de la conversión y el bautismo. Aunque Marcos dice: el que crea y sea bautizado será salvo, nosotros no creemos que eso signifique que hayan dos requisitos para ser salvo, o dos etapas, o dos pasos: creer y ser bautizado. El ladrón en la cruz, si usted recuerda la historia de la crucifixión, no tuvo tiempo de ser bautizado. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad que sí? Nosotros creemos que el creer y ser bautizado son dos aspectos de una misma experiencia. Creer es un acto interno, un acto del corazón, y ser bautizado es la evidencia externa de ese acto que ocurrió internamente. Ciertamente nadie puede conocer las intenciones del corazón, ¿verdad? Nadie puede saber lo que tú y yo tenemos en el corazón, pero sí podemos hacer expresiones externas que demuestren lo que sentimos. No sé si esta es la mejor ilustración. Después que la pensé, como que será esta la mejor ilustración, pero como quiera aquí va. No sé si es la mejor ilustración, pero pienso que esto es como cuando un hombre y una mujer se casan. La boda, o más bien los votos, son simplemente una expresión pública de una decisión que ya se ha tomado en el corazón. Tanto el hombre como la mujer ya se aman. Y yo sé que usted me puede contar aquí testimonios de gente que se ha casado sin amarse, ¿verdad? Y después Dios ha hecho. Yo los he escuchado esos testimonios. Pero es la norma, ¿verdad? Que el hombre y la mujer se aman y ya han resuelto en su corazón vivir juntos para siempre. Y la boda es un acto que testifica la decisión que ya se ha tomado en el corazón. Por lo tanto, el bautismo es una expresión pública de una experiencia interna. Así le puse al sermón, ¿verdad? El bautismo es una expresión pública de una experiencia interna. Nadie puede decir, escuche bien, nadie puede decir: yo me convertí a Cristo, pero aún no he tomado la decisión de bautizarme. Como tampoco nadie puede decir: yo me convertí a Cristo, pero aún no he tomado la decisión de tomar la Santa Cena o la Cena del Señor. Ambas son expresiones que no hacen ningún tipo de lógica
¿verdad? No ni sentido bíblico ni lógico, porque una cosa está atada a la otra. Usando la misma ilustración, esto sería como un hombre que diga: me encanta esta mujer, estoy enamorado de ella, quiero vivir con ella para siempre, quiero que sea la madre de mis hijos, pero todavía no he decidido casarme con ella. Estas son expresiones que no hacen ningún sentido. Por eso, aunque respetamos a nuestros hermanos evangélicos que lo practican, nosotros no practicamos el bautismo de infantes, de bebés, ¿verdad? Porque de nuevo creemos que es un acto externo de una experiencia interna. La segunda parte del punto número 9 de la declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera dice lo siguiente, y en esto creemos. Dice que la iglesia local es un cuerpo de creyentes en Cristo que se reúne para la adoración de Dios, para edificación a través de la palabra de Dios, para la oración, para el compañerismo, para la proclamación del Evangelio y la celebración de las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Como alianza creemos que el Señor Jesús le ordenó a sus discípulos y por ende a la iglesia celebrar públicamente dos actos principales: la Santa Cena y el bautismo. O sea, que si Él lo ordenó, le honramos a Él, le obedecemos y le amamos cuando lo practicamos. Ahora bien, ¿por qué le llamamos ordenanzas y no sacramentos? Es una buena pregunta. No le llamamos sacramentos porque ninguno de los dos actos logran o completan algo, sino que son un testimonio público de nuestra fe, de algo que ya se ha completado, que ya ha ocurrido. Cuando celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, lo hacemos porque la noche en que fue entregado, Jesús, dice la palabra, tomó pan y lo partió, y luego dice que tomó la copa y luego le ordenó a sus discípulos: hagan esto cuantas veces lo hagan en memoria de mí. Háganlo para recordarme, háganlo para recordar lo que hice por ustedes, háganlo para proclamar mi muerte y para proclamar mi regreso. Cuando celebramos la Santa Cena, no ocurre nada místico como piensan otras tradiciones cristianas. No ocurre nada místico en nosotros, sino que simplemente estamos dando un testimonio tanto al mundo como a nosotros mismos de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y lo mismo ocurre con el bautismo. Es un testimonio externo y público de algo que ya ha ocurrido dentro de nosotros. Esto no significa que una persona no pueda tener una experiencia sobrenatural en el momento de su bautismo, ¿verdad? Dios hace como quiere, pero no podemos afirmar que tiene que haber una señal sobrenatural para que el bautismo sea genuino. Y como nuestro Dios es un Dios de significado, todo lo que hace y todo lo que Él nos ha ordenado que hagamos tiene un sentido lógico. ¿Usted había pensado en eso? Nuestro Dios es un Dios lógico. Misterioso, ¿verdad? En un sentido. Pero en otro sentido es lógico. Nuestra fe es razonable. Podemos pensar, podemos entenderla. Por ejemplo, ¿por qué Dios decidió que el bautismo fuese una expresión externa de la experiencia interna de salvación?
¿O por qué decidió que una cena fuese una expresión externa de nuestra fe en Él? Todo tiene sentido. Cuando comemos el pan que da vida, ¿verdad? Que representa comida, que da vida a nuestro cuerpo físico, recordamos que la obra redentora de Cristo, o sea, su muerte y resurrección, lo convirtió a Él en el pan de vida, ¿ve? Y ese pan que nos da vida espiritual y eterna, lo recordamos en ese momento. Y cuando tomamos la copa, recordamos su sangre derramada. Y recordamos que sangre derramada, cualquier persona, no hay que ser cristiano, para saber que cuando se derrama sangre y no se controla ese sangrado, ¿cuál es el resultado? La muerte, ¿verdad? Entonces recordamos que su muerte fue el sacrificio perfecto de una vez y para siempre, que aplacó la ira de Dios a causa de nuestros pecados. De esa misma forma, el bautismo tiene un sentido lógico. La palabra bautismo o ser bautizado viene de la palabra griego baptizo, que significa ser sumergido en agua o ser lavado. Tiene el sentido de estar inmerso, hundido, como diríamos en Puerto Rico, sumergido en agua momentáneamente, como un rito de purificación ceremonial y de iniciación. Y donde por primera vez vemos este concepto en el Nuevo Testamento es en la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? O Juan el Bautizador. Juan fue el cumplimiento de la profecía de Isaías que declara: he aquí, el Señor dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. ¿De quién? Del Mesías, ¿verdad? El cual preparará tu camino. Este será voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Dice la historia que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan predicaba diciendo: tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cómo se come eso? Hay una gran diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de los apóstoles o el bautismo de Cristo. El bautismo de Juan era solo un llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios, un llamado a un pueblo que se había olvidado de Dios y de su ley, pero era un bautismo, pudiéramos decir, incompleto o parcial, porque aún Cristo no había realizado su obra redentora y el Espíritu Santo no había sido enviado al mundo. El bautismo de Juan reflejaba los ritos de purificación de la ley de Moisés que vemos en el Antiguo Testamento. Ritos que había que realizar constantemente. Cada vez que pecábamos, había que realizar esos ritos de purificación. De ahí viene uno de nuestros símbolos, ese símbolo de la derecha que parece una copa, no es una copa, ¿verdad? Es un lavacro. Símbolo que representa para nosotros como aliancistas que Cristo es nuestro. Otra vez. Que Cristo es nuestro. Yo escuché santificador por ahí, ¿verdad? Escuché otras cosas, pero escuché santificador. Cristo es nuestro santificador, ¿verdad? El lavacro era un recipiente. Qué lindo que tenemos esto aquí. Que estaba ubicado en los atrios del templo, del tabernáculo,
Y allí los sacerdotes se lavaban para purificarse antes de entrar al lugar santo o al lugar santísimo, o antes de llevar a cabo algún sacrificio. Sin embargo, a diferencia del bautismo de Juan, el bautismo de los apóstoles, el bautismo de Cristo, era un bautismo de una vez y para siempre. Un bautismo, pudiéramos decir, permanente. Es como si cogiéramos a uno de los que vamos a bautizar y lo sumergiéramos, lo dejáramos ahí permanentemente. No se asusten, no se asusten. Juan decía: yo los bautizo para que se purifiquen de sus pecados. Sin embargo, por ahí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo. En otras palabras, por ahí viene uno que transformará el significado de este acto de purificación como ustedes lo entendían, ustedes judíos, con la ley, ¿verdad? Yo los bautizo para que estén ceremonialmente puros, según la ley, pero por ahí viene uno que los bautizará para que estén puros para siempre. Un bautismo permanente. Por ahí viene uno que los bautizará en sí mismo. En sí mismo. El apóstol Pablo le dice a los romanos: ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo de Jesús no es temporero, aleluya, sino permanente. Hemos sido bautizados en Él. Es como si Cristo fuese un río o un lago, y todo el que cree en Él es sumergido en ese lago para siempre. Pablo también le dice a los Gálatas: porque todos los que fueron bautizados, de nuevo, en Cristo, de Cristo se han revestido. De Cristo se han revestido. Por eso es que el bautismo y la conversión son inseparables. Representan una misma cosa, apuntan a una misma realidad. Y así yo quiero definir lo que es la conversión y el bautismo. Cristo pone fe en nuestros corazones. Él es el iniciador, ¿cierto? Nuestros ojos espirituales son abiertos. Experimentamos convicción de pecado. Nos damos cuenta que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Entonces miramos a la cruz y a la tumba vacía. Vemos a Cristo y nos damos cuenta que solo Él puede salvarnos. Aleluya. Entonces respondemos a su amor sumergiéndonos en Él con todo y tenis. Cristo es la verdadera agua que nos limpia y nos purifica de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad de una vez y para siempre. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sí. Él es el agua que nos hace blancos como la nieve. Él es el agua que nos lava para estar preparados para el día que nos presentemos delante del Rey de justicia. Y esto es precisamente lo que representa el bautismo en las aguas. Nos sumergimos en las aguas para decirle al mundo: ya nos hemos sumergido en Él. Aleluya. Pero ciertamente no nos quedamos sumergidos en las aguas del bautismo, ¿verdad? Eso sería muy inconveniente. Pablo también le dice a los Gálatas: con Cristo he sido crucificado.
Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, mientras esté aquí todavía en el mundo, la vivo ahora por la fe en el Hijo de Dios, por mi confianza en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay otra gloriosa verdad que representa el bautismo en las aguas. Y es que cuando soy sumergido en el agua, lo que le estoy diciendo al mundo es que al venir a Cristo, yo he muerto. Yo he muerto. He muerto a mi pecado. He muerto a mi antigua manera de vivir. He muerto a mis pasiones y a mis deseos. He muerto a pretender ser el Señor de mi propia vida. He muerto a los ídolos. He muerto a mi voluntad. Y cuando emerjo, cuando subo de las aguas, le digo al mundo que mi conversión, que con mi conversión he experimentado mi primera resurrección, la resurrección del alma y del espíritu. Pablo también le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cuando emerjo de las aguas, le estoy diciendo al mundo, ya no soy el mismo de ayer. Ya no soy la misma de ayer. Mi vida ha dado un giro de 180 grados. Ahora tengo un nuevo Señor. Ahora soy una nueva criatura. He nacido de nuevo. Ya no pienso igual. Ya no actúo igual. Ya no hablo igual. Ya no trato a los demás igual. Ya no veo al mundo igual. La historia de Hechos cuenta que el día de Pentecostés, aquel día cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, sobre los creyentes permanentemente, el día que se cumplió la promesa de Jesús a sus discípulos cuando les dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador. Pedro, lleno de ese mismo espíritu, comenzó a predicarle a toda la multitud que había sido testigo de la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. Aquel decepcionado y temeroso Pedro, que había negado al Señor y que lo había abandonado, ahora era otro. Ahora estaba lleno de valentía, de poder y de la autoridad de Dios. ¿Y por qué? Porque el Pedro del día de Pentecostés es un Pedro que demostró que había experimentado una conversión. Aquel día Pedro predicó un sermón tan glorioso que dice la historia. Si va ahí al capítulo 2 que leímos, verso 37, que al oír esto, conmovidos profundamente, dice la Nueva Biblia de las Américas, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Lucas utiliza la palabra griega katanizomai, que se traduce como conmovidos profundamente. Esta palabra tiene el sentido de ser o llegar a ser conmovido profundamente o agudamente en las emociones y sentimientos corporales de uno, o sea, en lo más adentro. Esta palabra significa literalmente traspasar
Otra traducción puede ser heridos en la conciencia. En otras palabras, es como si la multitud fue traspasada con el sermón de Pedro, a tal grado que tuvieron que responder. O sea, que para que haya una verdadera conversión, primero tiene que haber un proceso interno de ser conmovidos profundamente, heridos en la conciencia. Hay un evangelista que tiene un canal en YouTube que yo a veces veo, me gusta verlo, ¿verdad? Él es está medio tostado, yo digo, pero es creyente, ¿verdad? Y está evangelizando. Que le dice a la gente: no puedo darte la medicina hasta que yo no te convenza que estás enfermo. No puedo darte la medicina hasta que yo no te convenza que estás enfermo. Y ahí él empieza, ¿verdad?, con todos sus argumentos evangelísticos para tratar de convencer a la persona que necesita un salvador, que está enfermo, que necesita una medicina. Tiene que haber, amados y amadas, primero una profunda convicción de pecado, un profundo deseo de cambiar, de no volver, a ser el mismo o la misma, de no volver atrás. Y lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias están llenas de personas que en algún momento respondieron a la presión o fueron manipulados con un llamado al altar, pero nunca fueron conmovidos profundamente. Y como uno le dice a esa persona: mano, yo creo que tú nunca te convertiste. Yo creo que todavía tú no eres cristiano. No es lo mismo a que yo los manipule desde acá arriba con toda la buena intención, a que ustedes respondan a un llamado. No es lo mismo a que ustedes escuchen el evangelio a través de la predicación y respondan voluntariamente como respondió la multitud cuando, después de escuchar la predicación de Pedro, dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Pastor, ¿qué haremos? Ancianos, ¿qué haremos? No puedo irme de aquí sin hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A lo que Pedro respondió: arrepiéntanse y apúntense en el próximo curso de bautismo de la iglesia. Entonces, luego de 6 clases estarán listos para bautizarse. Eso no es lo que dice, ¿verdad? No. Verso 38, entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Este es el verdadero proceso de conversión. Gente que escucha el evangelio, que son conmovidos profundamente, que responden en arrepentimiento, que son bautizados en el nombre de Jesucristo, pensando que son bautizados en Él, ¿verdad? Y que como resultado reciben el don del Espíritu en sus vidas. Todo eso instantáneamente, o en el mismo momento. Aquellos que conocen la historia de Felipe y del eunuco etíope saben que ocurrió exactamente lo mismo. Esta historia está más adelante en el capítulo 8 de Hechos. Dice el capítulo 8, verso 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de las Escrituras de Isaías, ¿verdad? Si usted lee para atrás la historia, este hombre iba con un rollo de Isaías, estaba leyendo, no entendía. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve,
al camino y te vas a encontrar con un hombre que necesita escuchar el Evangelio. Comenzando con este pasaje de las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Desierto, ¿verdad? Era raro el agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree, escuche bien, si usted cree con todo su corazón, si usted cree con todo su corazón, usted puede, le dice Felipe. Creo, contestó el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Felipe no manipuló al eunuco, simplemente le anunció el Evangelio de Jesús. Fue el eunuco el que respondió, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue el requisito de Felipe? Si usted cree con todo su corazón, puede. Ese es el requisito. La bola está en tu cancha. La bola está en la cancha del eunuco. Felipe no está en una posición de juzgar su corazón. Nosotros como iglesia no estamos en la posición de juzgar el corazón de nadie. Muchas veces pienso que los requisitos que le ponemos a la gente son indirectamente una forma de querer juzgar sus corazones. Es que queremos estar seguros. Felipe simplemente lo observó. Él hizo lo que tenía que hacer, que es lo que tú y yo tenemos que hacer, predicar el Evangelio aquí en la iglesia y donde quiera. Entonces el Espíritu Santo hizo lo que Él tiene que hacer, poner convicción en el corazón, y el eunuco hizo lo que él tenía que hacer, que era responder. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fórmula sencilla, ¿verdad? Fórmula sencilla. Hacemos lo que nos toca, Dios hace lo que le toca a Él, y la gente responde. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe los bautizó. Probablemente Felipe no volvió a ver a este hombre nunca más en su vida. No sabemos su historia de ese momento en adelante. Pero Lucas, el escritor de Hechos, nos dice algo que puede ser un destello, una confirmación de la conversión de este hombre. Lucas dice que este hombre continuó, escuche bien, esto está brutal. Lucas dice que este hombre continuó su camino gozoso. Gozoso. El gozo es la señal. El gozo es la señal de que algo ha ocurrido dentro de nosotros. El gozo es la señal de que algo ahí ha cambiado. Yo no lo entiendo todo. Yo no puedo explicarlo todo, pero algo está pasando en mi corazón. El gozo es la señal de que ha ocurrido una resurrección, un nuevo nacimiento, una nueva vida. El gozo es la señal que hemos entrado en una nueva dimensión, en una nueva realidad espiritual. Cuando piensas en tu conversión, sea que haya sido en un instante como algunos de ustedes, o sea que haya sido un proceso como muchos otros, ¿puedes identificar el gozo en tu vida como una señal? No sabemos qué pasó con el eunuco. Dice la historia que él regresó a su tierra. No sabemos quién lo discipuló. Pero sí sabemos
lo que le pasó a aquellos 3,000 que se convirtieron en el capítulo 2 de Hechos y fueron bautizados el día de Pentecostés. Mira el verso 41 y 42 de ese capítulo 2. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000 almas. Y luego, inmediatamente después, dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cuándo vino el discipulado? ¿Antes o después? Muchas veces le damos clases de bautismo a la gente. Los bautizamos y ya. Es como si le dijéramos, ya tú eres cristiano, resuélvete como puedas, lee la Biblia, ora y ayuna y todo va a estar bien. ¿Qué pasará con los que vamos a bautizar hoy? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y por favor no me diga, vamos a darle una clase de discipulado. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Quién se va a comprometer a invertir su vida en ellos? ¿Quién va a invertir tiempo en ellos para enseñarles, para amarles, para caminar junto a ellos, para tener comunión con ellos, para partir el pan juntos, para orar juntos? ¿A quién ellos van a seguir para imitarlo y así descubrir de forma práctica qué es esto de vivir la vida cristiana? Amados, la conversión y el bautismo son la iniciación a la vida cristiana, no la culminación de la vida cristiana. Aquí es donde inicia el camino, aquí comienza la carrera, aquí comienza esa ruta. Y esta carrera no fue diseñada para correrla solo. No se puede. Es imposible. ¿Quién va a correr juntos? ¿Quién va a correr junto a aquellos que la inician hoy? Finalmente, cuando practicamos el bautismo, no solo obedecemos y honramos a Dios, sino que también estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo le estamos imitando, sino que recibimos su misma identidad. Recibimos su misma identidad. Mateo cuenta la historia del bautismo de Jesús, usted la conoce. Dice entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, ¿estás loco? ¿Cómo que te bautice? El que me tienes que bautizar es tú a mí. A lo que Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Así es conveniente que cumplamos el plan de Dios. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, dice la historia que Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios
No sabemos cómo pasó eso, ¿verdad? Pero esa es la historia. Y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y esto es para ustedes los que se van a bautizar hoy. El bautismo de Jesús fue la iniciación de su ministerio en esta tierra. Ministerio que culminaría con su muerte y su resurrección. Y su ministerio produciría, escucha bien, su ministerio produciría muchos hijos e hijas. Su ministerio lo convertiría en el primogénito de muchos hermanos y hermanas. Por lo tanto, su ministerio produciría que el Padre ama a sus hijos por igual, ¿verdad? Su ministerio produciría que el Padre hiciera la misma expresión que hizo acerca de Jesús. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se complete el número. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Esta es mi hija amada en quien me he complacido. Cristo, solo Cristo. Cristo hizo que el Padre nos mirara con compasión y con amor. Cristo hizo que el Padre nos recibiera y nos aceptara. Cristo hizo que el Padre nos adoptara como hijos legítimos. Cristo hizo que el Padre compartiera su herencia contigo y conmigo. Aleluya. Cristo, solo Cristo. Aleluya. Gracias, gracias Señor. Aleluya. Señor, aquellos que hemos sido salvados, escuchamos estas palabras y wow, nos llenamos de un gozo espectacular. Nos recordamos ese momento en que creímos en ti. Nos recordamos de ese proceso en el que algunos hemos estado, donde poco a poco tú has salvado nuestras vidas. Aleluya. Poco a poco nos has traído con cuerdas de amor. Poco a poco has abierto nuestros ojos. Poco a poco has permitido que pasemos por situaciones para que dejemos de mirar las cosas de este mundo y empecemos a mirarte a ti. Situaciones donde no nos queda otra que decir, solo Cristo. Aleluya. Solo Cristo. Gracias, Señor. Yo no sé si aquí hay alguien que aún no ha experimentado eso. Es probable que hayan algunos. Yo hice lo que me tocaba, Señor. Ahora te toca a ti, Espíritu Santo, hacer lo que solo tú puedes hacer. Pero también esa persona tiene que reaccionar. Si sus ojos son abiertos, si ha entendido el Evangelio, hay que reaccionar. Hay que tomar un paso. Señor, y si este es el día, tú aumentarás el gozo que ya tenemos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.